Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, perfecto. Ah, Buenas bueno, tardes. Hola perfecto. profesora, ¿qué tal? Buenas Perfecto. tardes. Hola Liz, hola Darío, Marcelo, los chicos están juntos, Tomás, Melina. Bueno, la idea de hoy es, primero, anuncios parroquiales. El coloquio integrador va a ser la semana que viene, ¿no? El jueves 18. De todas maneras, porque bueno, en realidad en el cronograma que se había publicado, nosotros habíamos puesto como fecha de evaluación final la semana que viene, eso fue lo que se publicó al inicio del cuatrimestre. Cuando se publicó desde la Secretaría Académica el cronograma con la fecha del coloquio integrador, hubo un error que el titular avisó que había sido un error y que debía ser rectificado, pero bueno, esa rectificación pareciera ser que no se hizo pública, de manera tal que efectuada la consulta con el titular, todas las comisiones de teoría del derecho van a mantener como semana de evaluación la próxima semana. De manera tal que el jueves 18 en horario de clase, o sea, a partir de las 15 horas, vamos a estar realizando el coloquio integral, ¿no? El coloquio que va a abarcar todas las unidades. Obviamente para aquellos que estén dispensados se va a hacer de manera virtual, pero para aquellos que ya han concurrido a las anteriores reuniones de manera presencial, esa va a ser la metodología. Y no va a ser muy distinto de lo que, nada, de esto que venimos haciendo primero de modalidad virtual y después aquello que tuvimos presencial, ¿no? O sea, un diálogo que intente hacer un recorrido por todos los ejes temáticos del programa. De todas maneras, vamos a anunciar entre hoy y mañana aquellos que tuvieron, ¿no? un desempeño excelente en todos los trabajos y aquellos que tuvieron, insisto, el desempeño excelente en todos, se los exime de rendir ese coloquio integrador. Pero para el resto, la instancia normal de acreditación de la materia tiene que ver con ese coloquio integrador y el respectivo recuperatorio que va a ser al jueves siguiente, la semana siguiente. Tiene que haber una semana entre la evaluación integral y su eventual recuperatorio. Como esto abarca todos los ejes temáticos, o sea, todas las unidades del programa, la idea de hoy es, a ver, que yo sea la interrogada. Es decir, que todos, que puedan empezar ustedes a plantear cuáles son aquellos puntos, no sé, a ver, en función de las correcciones, en función de las devoluciones, en función de aquello que ustedes tuvieron que releer, qué temas son los que les generaron mayor dificultad, como para poder hacer un repaso, para poder empezar a hablar. Y bueno, y no somos muchos, así que podemos estar todos desmuteados y podemos hacer de esto una participación conjunta. De hecho, tómenlo como una instancia de práctica de cara al próximo jueves. Así que aquellos que se animen a hablar, quiero que empiecen diciéndome a ver qué ejes temáticos o qué temas les resultaron de mayor complejidad o en función de las devoluciones que tuvieron, ¿no? Es decir, ¿dónde les parece a ustedes que, que pudieron tener mayores dificultades para la comprensión de los temas? Así que los escucho. ¿Quién se anima? Sí, Profesora, yo tengo una consulta sí, sobre el tema del coloquio. ajá, Ayer me rendí con la doctora Ciapetini y le pregunté del tema del coloquio y dijo que no se hacía la semana esta que viene, sino la otra. Por eso la notificación que dio ahora es lo último que se resolvió. sí, sí, vamos a mantener la fecha original que Bien, aparece publicada en la página, sí. bien, Porque perfecto. nosotros, había, insisto, hubo un desfasaje entre la fecha anticipada por el titular de la cátedra, que fue esa fecha inicial que nosotros habíamos publicado para la semana que viene. Luego
Hubo un error en esa publicación que circuló, que el titular pidió que se rectificara y pareciera ser que esa rectificación no se hizo pública, pero como veníamos con esa fecha ya comunicada desde el inicio en el aula virtual y como el resto de las comisiones se mantienen en esa fecha para ser igualitarios con las fechas de todos, vamos a mantenerla el jueves 18. Sobre todo hubo, a ver, ustedes tienen que, entre parcial y entre examen y examen, de materias distintas, tienen que tener una ventana de 48 horas, y sabemos que algunos rinden economía el 16, así que por eso en vez de los miércoles, que era el día común en que nosotros tomábamos los coloquios, por eso esto se difiere hasta el 18. Y obviamente vamos a tener más clases de repaso, seguramente mañana vamos a concertar otra, incluso se puede hacer otra clase el viernes por fuera del horario habitual, es decir, vamos a hacer un par de clases de repaso, pero bueno, aprovechando el día de hoy, decir, bueno, por ahí algunos, no sé, algunos no estuvieron presentes en todos, entonces ya saben que en todos los coloquios, o no estuvieron presentes en todas las evaluaciones, o no entregaron todas las Hola, evaluaciones. Hola, hola. sí, Perdón, hola. estábamos probando el micrófono de la parte Ah, técnica acá del CPU. Ya le paso con los alumnos. Perdón, ah, disculpen, buenas tardes. buenas tardes, gracias. Profesora, hola, buenas Sí, tardes. hola, buenas tardes. Le habla Marcelo de los Santos. Marcelo, Yo ¿cómo me quedé estás? con una sola. Bien, bien. Tuve una duda sobre el examen de la otra vuelta, que era el escrito que se entregó a través del campus. Sí, La pregunta era, para Dworkin, ¿cómo se integra el derecho? Y a mí me quedó una duda porque Dworkin tiene dos puntos donde dice él habla de principios de integración con respecto al derecho, pero lo que pasa es que esa palabra es un poco ambigua porque yo no sé si la integridad o cómo se integra el derecho para Dworkin en la pregunta que usted hace, que formula, y él habla de principios de integración o algo así. Esa era la duda que yo tengo con respecto a Dworkin. sí, yo no De me cómo se acuerdo. integra el derecho para Dworkin. Bueno, en realidad, a ver, la diferencia crucial que a nosotros no, a ver, Dworkin hace una diferencia fundamental que es la que a nosotros nos importa que ustedes tengan presente, y es que el derecho está integrado por reglas y por principios, ¿no? Es decir, hace como dos materiales normativos diferentes, ¿no? Por ejemplo, si nosotros preguntamos, a ver, ¿cómo se integra el derecho para Hart? Sabemos que para Hart el derecho se integra por reglas. Luego el distingue ahora vamos a volver en la distinción de Hart, o cómo respondería esa pregunta Kelsen, vamos a hacer ese juego. Pero en principio, o sea, para Dworkin, cuando nosotros preguntamos cómo está integrado el derecho, o qué es lo que dice Dworkin acerca de cómo está conformado el derecho, Dworkin, a ver, considera que el derecho está integrado tanto por reglas como por principios, ¿no? Luego hace una distinción entre los principios, ¿no? Entre los que podríamos decir principios, ¿no? Entre las directrices, ¿no? Que van dirigidas a los legisladores y los principios propiamente dichos. Esa es una división al interior de los principios, pero lo cierto es que para Dworkin el universo normativo se compone de estos dos elementos, las reglas por un lado, o las normas, y luego los principios. Y para Dworkin, tanto reglas como principios conforman el derecho de igual manera, no es que existe entre ellos una subordinación jerárquica. No, ambos componentes, y tanto las reglas o las normas como los principios, forman parte del derecho. ¿Cómo distingue Dworkin las reglas por un lado y los principios por el otro? Y él dice que hay dos diferencias, ¿no?, que permiten caracterizar o diferenciar a las reglas de los principios. Una ¿Le primera interrumpo un segundo, diferencia. profesora? ¿Eh? La interrumpo un segundito. Sí, cómo no. Eso lo tengo claro yo, de lo de las reglas y los principios, pero mi confusión era porque hay una parte donde Dworkin habla de los principios de integridad, que no tiene nada que ver con cómo se integra el derecho. No, lo que pasa es que él habla del derecho como integridad, porque o sea, Dworkin Bien. compara, Esa fue ¿no? mi pregunta.
la idea de integridad del derecho, porque a mí me interesaba, igual de todas maneras, Marcelo, creo que fue el que me hiciste la pregunta. Sí, yo lo respondí con los principios de integridad. Sabía muy bien, tenían claro lo de las reglas. Y bueno, ¿y cuál sería entonces, cómo distingue Dworkin las reglas de los principios? Porque él dice que las reglas se aplican a todo o nada, en cambio los principios tienen peso. El juez lo que hace es tomar una decisión con respecto a qué principio lo guía, en este caso, cuando tiene que aplicar la norma, ¿no? Eso es lo que, en este caso, Dworkin dice, ¿sí? Esa es la diferencia que hay entre las reglas. La regla se elige, y en cambio los principios son una guía para el juez. No, a ver, es parcialmente correcta. Por eso me interesaba que quedara bien en clara esta diferencia. Porque el hecho de que las reglas se apliquen a todo o nada tiene que ver con lo que Dworkin denomina diferencia lógica. Esta diferencia lógica tiene que ver con la estructura, ¿no?, de las reglas y los principios. Y la cuestión del peso o la importancia tiene que ver con la diferencia funcional. Entonces decir que las reglas se aplican a todo o nada, mientras que los principios tienen peso, implica mezclar las dos diferencias. Y en realidad la diferencia, el modo de trazar la diferencia está entre que mientras que las reglas se aplican a todo o nada, y ahora quisiera que alguien me explique qué significa eso, mientras que los principios poseen en su formulación un conjunto de excepciones que no se pueden enumerar, que no pueden ser listadas. Esa es la diferencia lógica. Mientras que la diferencia funcional radica en que precisamente los principios tienen esta dimensión, que es el peso o la importancia de la cual carecen las reglas. Y esto determina que los principios y las reglas, a la hora de su utilización por parte de los jueces en la toma de una decisión judicial, ambos operen de una manera diferente. Entonces, antes de seguir avanzando, porque la idea de Dworkin de derecho como integridad, ¿no?, tiene que ver, ¿no?, como esta idea de que en realidad el derecho, él dice, bueno, él compara el derecho con una gran novela, ¿no?, es decir, bueno, en la cual cada uno de los jueces que van tomando decisiones van incorporando, ¿no?, un capítulo o un tramo de narración o de escritura con relación a esa novela. Pero a mí me interesaría, antes de seguir avanzando, porque esto es importante y seguramente para aquellos que tengan que rendir el coloquio, esto va a ser objeto de evaluación, que me puedan, alguien que se anime a explicarme qué significa, primero, que las reglas se aplican a todo o nada. Yo, si quiere, lo respondo, profesora, Sí, y sí, sí. Me dice si está bien. Sí, Marcelo, sí. Marcelo, la idea es esta, ¿no?, que podamos seguir conversando sobre este punto. Bien. En el caso de cuando habla de que las reglas se aplican a todo o nada, porque la regla es una norma, y la norma está hecha justamente para que encuadre en este caso en un hecho, y en base a ese hecho la norma se aplica. Es culpable, es condenado, si no es culpable no se lo condena. En cambio los principios no, los principios lo que hacen es dar la guía al juez. No sé si usted me escucha en este momento, porque tengo el audio medio inestable. Sí, Marcelo, te estoy escuchando, pero en realidad vuelvo al punto inicial. Estás mezclando dos aspectos. Estás mezclando la diferencia lógica con la diferencia funcional. Es correcto lo que vos estás diciendo, ¿no? Es decir, porque es correcto decir que las reglas se aplican a todo o nada, pero decir que las reglas se aplican a todo o nada significa decir que si en la realidad se verifican aquellos hechos que aparecen, a ver, Enzo, aguardamos un segundo, a ver, ¿y eso qué sería? Una diferencia, a ver, porque, perdón, vamos a leer el chat, voy a leer el chat y antes de que se anticipen a esta respuesta corta, vamos a tratar de armar con cada una de sus intervenciones, a ver, lo que sería una especie de respuesta correcta. A ver, Enzo dice, se refiere a que si la norma es válida se aplica, o si no es válida no se aplica y se excluye del orden jurídico. Enzo, ¿esa diferencia tiene que ver con la diferencia lógica o con la diferencia funcional?
Con la diferencia funcional, perfecto. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa, a ver porque yo vuelvo a insistir en la diferencia lógica. Yo recién estaba hablando de la diferencia lógica, por eso esto que vos decís tiene que ver con la diferencia funcional, o sea que tiene que ver con el distinto modo en que funcionan. En cambio, esta primera situación que tiene que ver con, esta idea de que las reglas se aplican a todo o nada, mientras que los principios tienen un conjunto de excepciones que no se pueden listar, tiene que ver con una diferencia de estructura que para Dworkin tienen los principios. Esto es para Dworkin, porque obviamente, no sé, Hart diría que esta diferencia no existe, ¿no? Que de pronto no es correcto diferenciar entre reglas y principios porque el derecho solamente se integra por reglas. Pero bueno, esta es una diferencia específica que traza Dworkin. Entonces, cuando Dworkin dice que las reglas se aplican a todo o nada, lo que está queriendo decir es que si en la realidad se verifican, se constatan aquellos hechos que figuran en el condicionante de la norma, o que están expresados en el condicionante de la norma, necesariamente hay que aplicar la consecuencia jurídica establecida en esa norma, ¿no? Recién Marcelo decía, bueno, si alguien es culpable se lo condena. En realidad la diferenciación tendría que ser un poquito más específica, porque yo no tengo ninguna norma que, a ver, eso sería, en todo caso sería un principio tal como está enunciado, ¿no? Porque una norma me diría, el que matare a otro será reprimido con prisión de 8 a 25 años. En la idea de Dworkin, entonces, si alguien mata a otro, necesariamente se tiene que producir esa consecuencia jurídica que va a ser la sanción, ¿no? Esta pena de 8 a 25 años de prisión. Entonces, si se verifican esos hechos que están enunciados en el antecedente de la norma, es decir, si en la realidad se producen aquellos hechos que figuran como condicionantes, entonces la consecuencia la consecuencia que está prevista en el consecuente, valga la redundancia, de la norma necesariamente tiene que aplicar. ¿Qué pasa? ¿Una regla puede tener excepciones? ¿Puede haber casos en los que la consecuencia no se aplique? La Sí, regla puede tener excepciones. La regla puede tener excepciones. Lo que sucede es que esas excepciones se pueden enumerar. Esas excepciones también son excepciones que van a estar contempladas en el sistema y además yo las puedo enumerar, puedo establecer cuántas excepciones tiene esa regla. Si nosotros quisiéramos trabajar con un ejemplo del código, del código argentino, del código penal argentino, diremos, bueno, si alguien mata, será reprimido con prisión de 8 a 5 años, de prisión de 8 a 25 años. Pero, a ver, si alguien mata en legítima defensa, entonces no va a estar sujeto a prueba. Si alguien mata en estado de necesidad justificante, va a estar excluido de esa pena. Si alguien mata en estado de inculpabilidad, tampoco va a ser sometido a esa pena. Es decir, ¿no? Aquellas situaciones en las que esta regla no va a ser, aquellas situaciones en las cuales la consecuencia jurídica establecida en la regla no se aplica, también están listadas o se pueden enumerar dentro del sistema, ¿no? Porque de pronto, si alguien mata en legítima defensa, alguien mata, ¿no? Es decir, el hecho condicionante se produce. Sin embargo, es el propio sistema el que va a decir, bueno, en estos casos, ¿no? Alguien está ejerciendo un derecho, entonces la consecuencia no se aplica. Bueno, según cómo se interpreten las causas de justificación. Pero... Andrea, ¿y esto sí, tiene que ver con los casos fáciles y difíciles para aplicar el todo o nada en lo que cuestiona la regla y en los principios? No, ahora vamos a ver, esta es una pregunta interesante, Silvia, pero ahora vamos a ver la diferencia entre casos fáciles y casos difíciles, a ver, o cómo los involucro yo, o cómo los distingo. A ver, vamos a manejarnos ahora vamos a seguir dentro de Dworkin y después pasamos a esta diferenciación entre casos fáciles y casos difíciles. Como les decía, para Dworkin las reglas se aplican a todo o nada. Que las reglas se apliquen a todo o nada significa que la regla siempre me establece un antecedente y un consecuente. Si los hechos que aparecen mencionados en el antecedente de esta norma se producen, se verifican en la realidad, se comprueban en la realidad, entonces el juez tiene la obligación de aplicar aquella consecuencia establecida en la regla. ¿Las reglas pueden tener excepciones?
claro que pueden tener excepciones. Y esas excepciones se pueden contar, se pueden enumerar, ¿no? Esta expresión que ustedes encuentran en los libros, ¿no? Que las reglas poseen un conjunto de excepciones que pueden ser listadas. Listar significa hacer una lista, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de las excepciones que pueda tener una regla, y son excepciones que están contadas, ¿no? Que son finitas, que yo las puedo identificar de antemano, ya con la formulación de la regla, porque el sistema me permite identificar cuáles son esas excepciones. Y lo que sucede con las reglas es que las reglas determinan el sentido de una decisión. Cuando el juez, ¿no?, decide que para resolver, porque piensen que nosotros esta diferencia que plantea Dworkin se advierte sobre todo cuando uno piensa en el material normativo con el que cuentan los jueces para resolver un caso sometido a su decisión. Entonces, ¿no?, decir, bueno, cuando un juez encuentra que efectivamente corresponde aplicar una regla, la regla va a determinar el sentido de la decisión. Es decir, ¿qué significa determinar el sentido de la decisión? Que la regla establece, prevé cuál es la resolución de esa situación, la resolución del caso. Entonces, la decisión del juez está condicionada, está determinada por esa regla. En cambio, los principios funcionan, o sea, tienen una diferencia estructura, porque los principios no determinan la decisión que el juez tiene que tomar si se le presentan ciertos hechos, ¿no? El principio enuncia, le da al juez una razón para orientar la decisión, pero no la determina. Pensemos esto a partir del ejemplo que nos da Dworkin, ¿no? El ejemplo del nieto asesino, ¿no? Es decir, bueno, hay una persona que mata a su abuelo y resulta que, a ver, lo que se plantea es, corresponde que reciba la herencia, porque no había ninguna regla que dijera, ni que la podía, o sea, que dijera que quedaba excluido de la herencia, ¿no? De hecho, la regla era que la recibía. Entonces, a ver, y acá hay otra confusión general, que dice, bueno, los principios operan cuando no operan las reglas. No, Dworkin no dice que el principio opera cuando no opera la regla, ni tampoco Dworkin dice que el principio tiene mayor jerarquía que las reglas o que las normas. No, Dworkin dice que tienen la misma jerarquía, o sea, no es que uno esté por encima de otro, ¿no? O que uno tenga más importancia que el otro. Cuando Dworkin habla de la importancia es porque está comparando principios, no reglas con principios, y porque diga que los principios son siempre más importantes y que los principios me permiten excepcionar una regla. No, Dworkin no los mezcla, dice, bueno, funcionan los dos, ¿no? Es decir, cuando Dworkin dicen acá hay reglas y principios, dice, bueno, juegan unos y juegan otros, no es que está haciendo un licuado, dice, bueno, primero hay que comerse la banana y después la pera, ¿no? Primero hay que aplicar el uno y después el otro, no. Tiene que ver con las cuestiones que efectivamente queden sometidas a su decisión. Entonces son como las normas y los principios juegan, ¿no?, en el mismo nivel. Lo que sucede es que son dos elementos distintos, juegan de manera distinta y permiten que el juez resuelva de manera distinta. Entonces, como les decía, en el caso de los principios orientan la decisión del juez. Cuando nosotros pensamos en este caso, ¿no?, en el caso del nieto asesino, el principio que los jueces aplican para excluir al nieto de la herencia, ¿no?, para que el nieto que mata a su abuelo no pueda ser beneficiario de la herencia de la persona que él mismo mató, lo que dicen es que nadie puede beneficiarse de su propio dolo, es decir, que nadie puede obtener un rédito de su acto ilícito. Esto es una orientación a la decisión, porque el principio dice eso, no está diciendo que, a ver, el nieto no puede beneficiarse de la herencia, no contempla ese solo caso. De hecho, dice Dworkin, hay muchos otros ejemplos dentro de un sistema donde el propio derecho permite que alguien se beneficie de su propio acto ilícito, ¿no? Entonces dice, bueno, pensemos en el instituto de la usucapión, ¿no? Algo que ustedes deben conocer de su vida común, ¿no? La usucapión es un instituto del derecho que permite que una persona
no sé, que ocupa un inmueble durante un periodo de tiempo prolongado y se comporta como dueño, es decir, paga los impuestos, se hace cargo de todos los gastos que debiera tener el propietario, y pasa cierto tiempo y nadie lo reclama, puede iniciar un juicio donde le reconozcan la propiedad, ¿no? Entonces, de pronto, alguien se está beneficiando de su propio acto ilícito. Sin embargo, hay situaciones en las cuales el derecho, ¿no?, permite que este principio no funciona. A ver, yo podría encontrar, por eso digo, ¿podría encontrar excepciones al principio de que nadie se beneficia con su propio dolo? Sí, las puedo encontrar. Porque este caso que yo les doy el ejemplo que lo trae el propio Dworkin, el ejemplo de la usucapión, es un ejemplo, una situación en la que el derecho, ¿no?, el derecho en general, como sistema, ¿no?, el sistema normativo, el derecho objetivo, si volvemos a las primeras unidades, no, o sea, permite que alguien se beneficie de su propio dolo, es decir, está realizando una excepción, ¿no?, a ese principio. Lo que sucede con los principios es que, como orientan una decisión, es decir, el principio no establece un hecho condicionante. El principio dice, bueno, nadie puede beneficiarse de su propio dolo. ¿En qué hecho condicionante? Y en los hechos condicionantes en que se presente la oportunidad de poder aplicar ese principio. ¿Hay excepciones a este principio que dice que nadie puede beneficiarse con su propio dolo? Sí hay excepciones. ¿Esas excepciones se pueden enumerar? No están enumeradas. Entonces, bueno, pueden aparecer en múltiples oportunidades. Esto es lo que significa, ¿no?, que dice, bueno, que las reglas se aplican a todo o nada. Si ustedes leen el texto, se van a encontrar con esta frase. Las reglas se aplican a todo o nada, mientras que los principios tienen un conjunto de excepciones que no se pueden listar. Eso que se dice en un renglón, explicado, significa todo esto. ¿Qué significa que las reglas se aplican a todo o nada? Significa que las reglas tienen una estructura en la que se puede distinguir los hechos condicionantes de la consecuencia jurídica, de manera tal que si se producen los hechos condicionantes, el juez tiene la obligación de aplicar la consecuencia jurídica prevista por la norma. Puede haber excepciones, pero esas excepciones las puedo enumerar, las puedo listar, las puedo identificar claramente antes de que se presente la oportunidad de aplicar esa norma. En cambio, los principios, como no tienen un hecho condicionante, sino que los principios solamente enuncian, proporcionan una razón para orientar una decisión, no contemplan una serie de hechos condicionantes que me determinen en qué momento, ¿no?, va a tener que ser aplicado. De hecho, como decíamos al principio, las reglas determinan el sentido de la decisión. Si se aplica una regla, la decisión del juez tiene que respetar el sentido de esa regla. Ahora, esto no pasa en los principios son una orientación que tiene que tener el juez, ¿no?, a la hora de decidir. Y esos principios tienen excepciones que no se pueden enumerar, no se pueden listar, ¿no? De hecho, a ver, acá nosotros estamos jugando con un caso que, bueno, que por ahí puso, ¿no?, sobre el ruedo de la discusión un solo principio, pero otro de los ejemplos con que Dworkin, en este libro Los derechos en serio, en el que explica esta diferenciación entre las reglas y principios, otro de los ejemplos que utiliza es el caso de un señor que compra un automotor y produce un accidente por un defecto de fabricación del vehículo. Entonces reclama a la empresa automotriz que fabricaba los vehículos. Entonces la empresa dice, no, si usted hubiese leído la letra chica del contrato, hubiese advertido que la responsabilidad de la empresa queda limitada a la reparación de los daños del vehículo por ese defecto de fabricación. Pero la empresa no se hace responsable por los daños ocasionados a terceros a raíz de ese desperfecto de fabricación del vehículo. Entonces, cuando los jueces tienen que resolver, o sea, de pronto se pusieron en juego otros principios, ¿no? Que los contratos están hechos para ser cumplidos, que las personas tienen que responsabilizarse cuando no leen lo que se llama la letra chica de los contratos. Ustedes cuando lleguen, ¿no?, a la materia obligaciones y contratos, ¿no?, hay una expresión que tiene que ver con las cláusulas de letra chica, ¿no?, que son esas cláusulas que a veces uno de los cocontratantes omite leer, pero que en realidad resultan, ¿no?, generadoras de una carga de obligación mayor, o en todo caso que los colocan en una
situación desventajosa respecto del cocontratante, ¿no? Porque son generalmente esas cláusulas que se pasan, ¿no? de lejos, ¿no? Es decir, a ver, que nos pasan en común, ¿no? De pronto, bueno, políticas de privacidad. A ver, ¿quiénes, ¿no? Cada vez que ingresamos a una página, o cuando tenemos, no sé, bajamos alguna aplicación, o cuando ingresamos, ¿no? a algún sitio, y nos hablan de las políticas de privacidad, ¿alguien las lee? O cuando contratamos con una tarjeta de crédito, que nos hacen firmar un montón de documentos en 5 minutos con una letra así. No, a ver, generalmente se trata de, insisto, de cláusulas que, si uno las lee con detenimiento, los advertirían respecto de ciertas obligaciones que no estaríamos dispuestos a asumir tan fácilmente como contratantes. Pero bueno, lo cierto es que, a ver, los contratos son para cumplir, los jueces se pusieron, ¿no? en la balanza, ¿no? De pronto que los contratos estaban hechos para cumplirse, que el co-contratante era responsable de la lectura del contrato. Después empezaron a jugar otros principios que tenían que ver con que los jueces nos iban a prestar para las situaciones de abuso, que en una relación contractual asimétrica, donde contrataba un consumidor y una empresa de grandes características o de grande envergadura, en realidad había que proteger a la parte más débil. Y bueno, y primó esta idea, ¿no? de la defensa del consumidor frente a las cláusulas abusivas del más fuerte en una relación contractual. Y extendieron, o sea, fallaron a favor de quien reclamaba, y extendieron la responsabilidad de la empresa automotriz hacia, no solamente hacia los defectos de fabricación respecto de la unidad automotriz, sino también a los daños a terceros. Pero en ese caso aplicaron ese principio. Es decir, no había, y al principio dice eso, ¿no? que en los casos de desigualdad contractual o de cláusulas abusivas debe beneficiarse al consumidor. Esto no significa que es un principio que se aplique en todos los casos, pero y además enuncia, como les decía, el sentido de una decisión, ¿no? Es decir, bueno, a ver, decía en este caso que había que, aumentar la responsabilidad de la empresa automotriz, pero no decía cuáles eran los límites de esa responsabilidad, como si quizás lo hubiese establecido una regla respecto a la responsabilidad, que hubiese dicho, ¿no? en caso de daños producidos a terceros por defectos de fabricación, la empresa automotriz tendrá que hacerse cargo de, y quizás hubiese enumerado aquellas situaciones de las cuales tendría que haberse hecho cargo la empresa. Lo cierto es que esto nos permite distinguir o focalizar o ejemplificar esta primera diferencia, que tiene que ver con lo que se denomina diferencia lógica. ¿Por qué diferencia lógica? Porque se supone que estas diferencias tienen que ver con la estructura lógica de las normas, que algunos, en una reconstrucción más compleja, que nosotros no vamos a ver, reconstruyen, ¿no? Algunos como condicionales materiales, en el caso de de las reglas, y condicionales derrotables en el caso de los principios. No importa la diferencia de esa lógica, sino que interesa, lo que no interesa es que ustedes sepan, cuándo nos encontramos frente a un condicional derrotable y frente a un condicional material, sino que sí sepan distinguir esta diferencia, ¿no? que las reglas tienen una estructura que permite identificar un antecedente y un consecuente, y que cuando se producen los hechos que están descritos en el antecedente necesariamente se aplica la consecuencia, y eso significa decir que se aplican a todo o nada, de manera que determinan el sentido de la decisión, mientras que en el caso de los principios, ¿no? proporcionan una razón que orienta la decisión, y además poseen excepciones que no se pueden enumerar, que no se pueden listar, que no se pueden identificar, ¿no? previamente en la enunciación del principio. Es decir, esta diferencia nos permite, ¿no? le permite decir a Dworkin que una enunciación mucho más prolija de la regla permitiría incluir las excepciones. En cambio, la enunciación más exhaustiva o más prolija de un principio nunca permitiría incluir todas las excepciones que se pueden presentar para no aplicar ese principio. Esta sería la diferencia, ¿no? la diferencia lógica. Y la diferencia funcional tiene que ver con esto que nos enunciaba de alguna manera Enzo, y con lo que decía al principio Marcelo, ¿no? Esta dimensión, esta característica que poseen los principios, de la cual carecen las normas. Los principios poseen, en la terminología, ¿no? de Dworkin, algo que él denomina peso o importancia, mientras que las reglas no tienen esta característica. ¿Y por qué esta es una característica funcional? Y porque permite que funcionen de distinta manera.
El hecho de que los principios tengan peso o importancia relativa implica que el juez, cuando tiene que tomar una decisión basada o fundada en principios, puede sopesar esos principios, ¿no? Puede, o sea, la idea de ponderación es una idea que nos acerca al peso relativo de un principio, ¿no? El juez va a ver, en este caso concreto, qué principio pesa más o qué principio pesa menos, ¿no? De pronto, en el caso, ¿no?, de este reclamo a la empresa automotriz, los jueces entendieron que el principio de la defensa al consumidor tenía mayor relevancia que el principio que obligaba a respetar los contratos suscritos por las partes. Pero bueno, tuvo en cuenta que en este caso, haber dada la desigualdad ¿no?, la desigualdad de poder en la contratación, decidió proteger al más débil, ¿no?, y privilegió este principio por sobre el principio que decía que la libertad contractual exigía el respeto de aquello que las partes habían pactado libremente. Ahora, seguramente si, no sé, estos mismos jueces se encontraban con una relación contractual en la que ambas partes tenían el mismo poder de negociación, seguramente hubiese privilegiado este principio que decía que los contratos estaban hechos para respetarse, y dejar de lado el otro principio. Y el hecho de que los principios puedan aplicarse en un caso y dejarse de aplicar en el otro, no significa que el principio que no se aplica quede eliminado del sistema, ¿no? Es decir, el principio que dice que la libertad contractual exige el respeto de las obligaciones pactadas mutuamente convive dentro del sistema con el principio que dice que hay que beneficiar a la parte contratante más débil, independientemente de que uno se aplique en un caso y otro se aplique en el otro, ¿no? Es decir, que esta característica que tienen los principios y que Dworkin denomina peso, ¿no?, o importancia relativa, que tiene que ver con la relevancia que ese principio adquiere para resolver una cuestión, hace que se mantengan, ¿no?, como suspendidos, y cualquiera pueda aplicarse en la situación en que eso se requiera. Mientras que las reglas carecen de esta dimensión, ¿no? Es decir, bueno, la única característica que de alguna manera nos permitía, ¿no?, entender cómo funcionaban las reglas tenía que ver con lo que Enzo nos presentaba con esta idea de validez, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando dos reglas entran en conflicto? Hay una que queda desplazada, y la que queda desplazada inválidamente. Como les decía, los principios perviven, pero yo me puedo encontrar con conflictos normativos entre normas, ¿no? Es decir, bueno, a veces el propio sistema trae algunas reglas que me permiten cómo solucionar esas situaciones ¿no?, de reglas que entran en conflicto. Porque yo puedo tener una regla, no sé, dos reglas, ¿no? Es decir, bueno, dos reglas que regulen una situación, una regla es anterior en el tiempo y otra regla es posterior en el tiempo. Entonces, a ver, generalmente en la mayoría de los sistemas se dice que, bueno, que la regla que es posterior en el tiempo desplaza la regla que es anterior en el tiempo. Es decir, sí, a veces hay esto, por ahí es más complejo, pero hay mecanismos, es decir, después cuando ustedes se van a encontrar que con cualquier reforma legislativa van a decir, bueno, deróganse los artículos de tal y tal y tal y tal ley. Generalmente la derogación es expresa, pero bueno, los legisladores son hombres y a veces, ¿no?, se producen situaciones de derogación tácita. ¿Por qué? Porque se sanciona una ley posterior que en algún punto resulta incompatible con la anterior. Entonces el hecho de que sea posterior desplaza a la que es anterior. Pero la va a desplazar en todos los casos, la va a invalidar. O piensen en aquellos casos, ¿no?, en que puede haber una contradicción de carácter, ¿no?, que tiene que ver con las jerarquías normativas. Si yo tengo una contradicción normativa entre una ley de jerarquía superior y una ley de jerarquía inferior, porque las jerarquías normativas existen desde el momento en que, ¿no?, como veíamos, qué sé yo, en los coloquios anteriores, o como ustedes vieron leyendo, el hecho de que, a ver, lo que llamamos cadenas de validez o cadenas de derivación, ¿no?, que establecen que una norma, para que sea una norma válida del sistema, tiene que ser creada conforme al mecanismo y a la autoridad prevista en una norma de carácter superior. Esto me va estableciendo un orden jerárquico
entre las normas de un sistema, porque yo me voy a encontrar con normas que autorizan la creación de otras normas. Esas normas que autorizan la creación de otras normas se colocan en una jerarquía superior respecto de aquellas cuya autorización, cuya creación autorizan. Entonces, en esos casos, las normas de jerarquía superior desplazan a las de jerarquía inferior, o puede ser que las normas de carácter especial desplacen a las normas de carácter general, ¿no? Es decir, y cuando la desplazan para todos los casos, ¿no? Es decir, ustedes cuando lleguen, hay ejemplos que son muy claros, cuando lleguen a penal general, y van a ver que hay normas que regulan, no sé, no de pronto piensen que pasa entre, no sé, un homicidio común y el femicidio. Y bueno, a ver, el homicidio común me describe una conducta como el que mataría a otro, pero el femicidio es el que mata a un hombre que mata a una mujer, etcétera, etcétera. Y bueno, la norma del femicidio desplaza la norma del homicidio, o la norma del homicidio calificado desplaza la norma común del homicidio. Pero en todos los casos en que se presente decir, bueno, la norma que dice que el que mata a su ascendiente, descendiente, sabiendo que lo son, va a desplazar, en la última derogada es la regla válida. A ver, en realidad, no la última, a ver, la última regla vigente, porque la regla derogada está derogada. ¿No? Es decir, bueno, a ver, en estos casos cuando hay situaciones de derogación tácita, bueno, puede ser que, a ver, es siempre la ulterior en el tiempo. Puede haber principios, puede haber excepciones. De hecho, en el Código Penal esto se llama, este principio, a ver, este principio, o esta regla se llama la irretroactividad de las leyes. Ya lo van a ver, y en cada rama del derecho va a operar de una manera distinta, ¿no? Las leyes no son retroactivas, son irretroactivas, es decir, que las leyes regulan situaciones futuras. Sin embargo, bueno, puede haber algunos principios que tienen que ver con la retroactividad o ultraactividad de la ley penal más benigna, pero son situaciones que están expresamente reguladas en el Código Penal. Hay matices en cada uno de los universos normativos, pero la regla general es que la última ley en el tiempo deroga a las anteriores que se le oponen. De hecho, es común encontrar en los textos normativos que deróguese toda otra disposición normativa que se oponga a la presente. Y no es que los textos normativos, a ver, a veces sí, no dicen sustitúyese tal artículo del Código Penal por esto, sustitúyese tal artículo de tal ley por otra ley. Pero hay veces que el legislador dice, bueno, deróganse todos los artículos, todas las normas y leyes que se oponen a la presente. En esos casos, si luego, bueno, hay un conflicto entre normas, una norma desplaza a la otra. Pero esto tiene que ver con esta diferencia funcional, ¿no? Es decir, bueno, las normas no tienen peso o importancia, ¿no? Peso o importancia relativo, de manera tal que si se produce un conflicto normativo, una norma desplaza a la otra de una vez y para siempre. Mientras que en el caso de los principios tienen peso o importancia, entonces, bueno, se los pondera, se decide en qué caso se aplica uno y se aplica otro, pero ninguno desaparece del sistema frente a esta contradicción o a esta colisión. ¿Se entendió ahora más o menos cómo funciona la diferencia entre las reglas y los principios? Es decir, que si en el coloquio hubiese una pregunta de este tenor, la respuesta sería, y Dworkin se establece dos diferencias entre las reglas y los principios. La primera diferencia es de orden lógico y la segunda diferencia es de orden funcional. Conforme a la primera, las reglas se aplican a todo nada, los principios tienen un conjunto de excepciones que no se pueden listar. Conforme a la segunda, los principios tienen una característica que Dworkin denomina peso o importancia, característica que no está presente o está ausente en el caso de las reglas. Y bueno, después se explican cómo funcionan cada una de estas diferencias. Que no tiene que ver con la idea, insisto, con la idea de integridad, ¿no? Porque la idea de integridad bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Que el derecho es una integridad, ¿no? Que el derecho, a ver, esta es una obra de construcción continua y colectiva por todos aquellos que tienen que tomar decisiones, y además esta idea de integridad tiene que ver con que, a ver, hay ciertas diferencias teóricas que se plantean en muchos planos, y uno de los contrapuntos principales
de Dworkin fue Hart. Hart fue profesor de Dworkin, entonces ellos discutían mucho en cuanto a la posibilidad de obtener, a ver, qué posibilidades ofrece el derecho de proporcionar siempre frente a un caso judicial una respuesta correcta. Entonces, Hart decía, bueno, el lenguaje tiene una textura abierta, o sea, bueno, el lenguaje está producido por humanos, pero entre otras características, el derecho se expresa en el lenguaje tiene una textura abierta, de hecho hablaba, ¿no?, de la textura abierta del derecho, el propio Hart, que hacía que, bueno, que había ciertas situaciones que el derecho, a ver, que no estaban previstas expresamente por el derecho, que el derecho no ofrecía todas las respuestas correctas. Por eso cuando el juez tenía que decidir, había veces que su respuesta no estaba apoyada en una norma del sistema, en una regla del sistema, sino que de alguna manera integraba el derecho con materiales extrajurídicos. Y Dworkin dice, no, siempre hay una respuesta correcta, o porque la extrae de las reglas, o porque la extrae de los principios. Entonces, en ese sentido, ¿no?, Dworkin defendía la idea del derecho como un sistema cerrado que siempre le iba a proporcionar al juez la posibilidad de obtener una respuesta correcta, ¿no? Es decir, bueno, que el derecho conformaba un esquema coherente de principios que le iba a permitir obtener una solución para cada caso. A ver, esto de alguna manera en Silvia me parece que fue quien a ver, vinculó esto con la idea de casos fáciles y casos difíciles, ¿no? Y en realidad, a ver, la idea de casos fáciles y casos difíciles en realidad no siempre va de la mano de esta distinción entre reglas y principios. ¿Por qué? Porque uno de los primeros obstáculos que tenemos que salvar es cuando decimos que un caso es fácil y cuando decimos que un caso es difícil, ¿no? Es decir, acá tenemos que definir cuándo un caso es fácil y difícil. Y esta definición no es una definición que pueda quedar librada a la subjetividad de alguien que quiere calificar el caso como fácil y difícil. Y tampoco, a ver, y también hay varias clasificaciones y no hay acuerdo respecto de cuándo considerar un caso fácil y cuándo considerar un caso difícil. Entonces, como el tema es un tema importante, ¿no?, en orden a la posibilidad de comprender la justificación de las decisiones judiciales, nosotros, para distinguir los casos fáciles de los casos difíciles, lo que hicimos fue utilizar una distinción, una caracterización del profesor Manuel Atienza, ¿no? Y la posibilidad, no sé, a grandes rasgos, ¿no? Uno podría decir que nosotros llamamos un caso fácil a lo que llamaríamos casi un caso, o sea, por ahí un caso rutinario, ¿no? En aquellos casos en los cuales el juez, a la hora de decidir, no tiene problemas en identificar ni cuáles son los hechos, ni cuáles son las normas que tiene que aplicar. No sé, o los principios, lo que fuera, lo que aplicar, lo que uno, esto, piensen que cuando nosotros veíamos al principio, ¿no? O piensen, no sé, en los diferentes conceptos de derecho, no nos o sea, o la idea de tomar conciencia de que no existe un único concepto de derecho, sino varias concepciones acerca de lo que el derecho sea, esto tiene implicancias en el modo de entender todos estos problemas, ¿no? Es decir, bueno, fíjense que de hecho esta discusión, ¿no?, entre la posibilidad de que el derecho solamente esté conformado por reglas, entonces, ¿no?, esto para Hart dice, bueno, en algún momento hay un grado de discrecionalidad fuerte, porque la decisión del juez no está determinada por el derecho. Y de hecho Dworkin, frente a la misma situación, dice, bueno, piensa que hay una respuesta correcta, pero ¿por qué? Porque para Dworkin el derecho se integra con reglas y con principios, ¿no? Y estos principios son principios morales para Dworkin, claramente él los dice, bueno, son principios morales que se basan, ¿no?, en la autoridad de hechos institucionales del pasado, pero claramente son principios morales los que para Dworkin integran el derecho. Algo que Hart no estaría dispuesto a asumir.
Entonces, todo aquello que nosotros decimos sobre la teoría de la decisión judicial, obviamente, tiene que ver con rasgos generales que pueden tener variaciones en una concepción naturalista, en una concepción positivista, en una concepción realista, en una concepción crítica del derecho. Pero de alguna manera nos situamos, ¿no?, en esta idea o en este esquema de la decisión judicial, donde hay un órgano, en los términos de Hart, que el derecho instituye a los efectos de que dirima una controversia, ¿no? Es decir, cuando nosotros pensamos en la decisión judicial como acto paradigmático de aplicación del derecho, nos encontramos frente a alguien a quien el sistema le da el poder, le da la facultad de que frente a una controversia de intereses, tenga que decidir a ver quién tiene razón y quién no la tiene, o en qué medida tiene razón o no la tiene, o qué consecuencias jurídicas se aplica. Y como les decía, hay situaciones en que, bueno, y esto siempre ubicándonos o unido a la necesidad de, después de haber transitado por varios estadios históricos, a la necesidad de justificar las decisiones judiciales. Hoy por hoy, en todos los ordenamientos, desde el punto de vista constitucional, y luego desde el punto de vista de los códigos de procedimiento, se exige que todos los jueces justifiquen su decisión. Y justificar una decisión significa dar razones, ¿no? Explicar, hacer explícitas las razones por las cuales se llega a una decisión. Y esas razones conforman la justificación de una decisión, o la motivación de una decisión. Entonces, yo tengo casos fáciles, ¿no? O tenemos casos fáciles donde la reconstrucción, la posibilidad de reconstrucción de la decisión judicial como un argumento es sencilla. Nosotros para estudiar el tema de la justificación de las decisiones judiciales hemos dicho que es posible reconstruir la sentencia como un argumento, y con una forma argumental válida, que es esta forma del silogismo, donde encontramos, ¿no?, una premisa normativa que expresa las normas generales del sistema, una premisa fáctica, que es la que nos describe cuáles son los hechos que efectivamente se dieron por probados en el caso, y luego la premisa menor o la conclusión, que va a expresar o va a indicar cuál es la solución del caso, ¿no? Entonces, hay situaciones que son los que se denominan casos fáciles, en los que, o casos rutinarios, que son aquellos casos en los que el juez que tiene que tomar esa decisión no tiene problemas para encontrar cuál es la premisa normativa y encontrar cuál es la premisa fáctica, ¿no? Es decir, yo vuelvo no sé, al ejemplo sencillo. Si yo me encuentro con alguien que, a ver, no sé, de pronto va caminando por la vereda y, no sé, y yo tengo el baúl abierto y me roba la cartera, o tengo el auto abierto y me roba, me sustrae la cartera, es decir, yo no tendré problemas en identificar eso como un desapoderamiento de un bien ajeno sin violencia en las personas, sin forzar las cosas, y bueno, y esta regla que me dice que el que desapodera a otra de un bien total o parcialmente ajeno va a ser reprimido con una pena de, no sé, 1 mes a 2 años. No hay problema. O por ejemplo, sí, en un divorcio de mutuo acuerdo también, es decir, sí, en la ejecución de un pagaré, o en, no sé, en los juicios ejecutivos donde yo tengo un título ejecutivo en el que no hay inconveniente, no sé, en la resolución de un contrato de locación, que el contrato está bien redactado, donde no hay duda, es decir, hay muchas situaciones en las cuales no hay dificultades en cuanto al establecimiento de los hechos, ni en cuanto al establecimiento de la premisa normativa. Pero hay otras situaciones en las que los jueces empiezan a tener dificultades que tienen que ver con la premisa normativa o que tienen que ver con la premisa fáctica. Que Atienza, siguiendo esta distinción que nosotros estamos utilizando, ¿no?, enumera estos problemas como si fuesen 4 problemas distintos, ¿no? ¿Ustedes recuerdan estos nombres o cuáles son los 4 problemas que identifica Atienza para decir que estamos frente a un caso difícil? ¿Se acuerdan?
los problemas, los conceptos problemas. No, a ver, Enzo dijo, a ver, un problema problema de relevancia, eso también. Los conceptos problema, a ver, son conceptos, por ahí sí los nombramos cuando hablamos sí, a ver, Enzo nos va dando, al menos dijo, problemas de relevancia, problemas de interpretación. El problema de prueba. Problema de prueba. La interpretación. El de calificación. ¿Qué calificación le vamos a poner al caso? De calificación, exacto. Entonces, los 4 problemas serían problemas de interpretación, 1, problema de prueba, problemas de relevancia y problemas de calificación. Yo no me acuerdo en qué orden los enuncia Tienza, no tengo acá el texto, pero son esos los 4 problemas de los que habla Tienza. Silvia, vos recién hablabas de conceptos problemas o algo así, y en realidad esto es algo que sí tiene relevancia, ¿no? Por ahí cuando hablamos de interpretación, ¿no? Porque, no sé, si ustedes miran la unidad del eje temático de interpretación, reactualizamos todo aquello que vimos en la primera unidad, porque precisamente nosotros, bueno, a ver, una de las preguntas es, ¿interpretamos siempre o solo cuando hay dificultades para interpretar? Y la verdad que la respuesta hoy por hoy que se impone es que se interpreta siempre, porque para decir que en un caso no tengo que interpretar es porque previamente tuve que haber interpretado correctamente el significado de las expresiones. Y cuando se enumeran estos conceptos, ¿no? que son conceptos problemáticos, en realidad estamos haciendo alusión a ciertos tipos de expresiones que normalmente se utilizan en los enunciados normativos, cuya interpretación, cuyo significado es problemático, ¿no? Porque nosotros tenemos, no sé, estos términos vagos, ¿no? Cuando hablábamos de las palabras vagas, ¿no? Es decir, que tenemos un campo de referencia semántica que es impreciso, ¿no? No sé, tenemos el ejemplo de la palabra vehículo. Bueno, a ver, ¿qué características tiene que reunir, no sé, un objeto para que podamos decir que efectivamente lo llamamos vehículo? Tenemos, no sé, conceptos probabilísticos, ¿no? O sea, cuando, no sé, a ver, tenemos no sé, la norma que me califica las lesiones como graves, dice que tiene que tener una enfermedad grave o probablemente incurable, ¿no? Es decir, la probabilidad es un concepto que, ¿cómo lo definimos? ¿No? Es decir, bueno, o gravemente, ¿no? O sea, un abuso sexual gravemente ultrajante. A ver, ultrajante, claramente la palabra ultrajante es una palabra que es vaga, pero gravemente es una palabra que además, ¿no? indica cierto grado de valoración, ¿no? ¿No? Como concepto valorativo, ¿no? Después tenemos conceptos comparativos, ¿no? Es decir, no sé, a ver, la idea de desigualdad, ¿no? Cuando viene una relación desigual, no sé, la idea de desigualdad implica una comparación entre dos partes, ¿no? Es decir, cuando, no sé, queremos calificar, ¿no? una relación en la que hay una asimetría de género, la idea de asimetría, ¿no? es una idea que implica comparación entre dos términos, entre dos entidades. Y obviamente, todos estos términos, si uno hace una lectura, o sea, del Código Civil, del Código Penal, de la Constitución, sí. Una consulta en cuanto a los conceptos de comparativos. ¿Podría ser la comparación entre dos normas para tratar un caso, un hecho, un caso conflicto, por ejemplo? ¿Habla de ese tipo de comparación? No, a ver, en realidad, no, a ver, tu idea de comparación, Liz, tiene, a ver, tiene que ver con la palabra comparación es una palabra ambigua. Vos en este caso estás tratando de comparar dos normas, ¿no? O sea, no sé, dos normas y decir, bueno, a ver, cuál de estas, no sé, o ver cuál de estas dos normas son aplicables a un caso. Ahí los objetos, los términos que vos pretendés comparar, ¿no? Son dos, a ver, implica que tiene dos cuerpos normativos, ¿no? Dos enunciados normativos. Pero no me encuentro frente a un término que sea un término comparativo. Acá cuando hablamos de términos comparativos, probabilísticos... Un ejemplo podría ser un juicio laboral donde el patrón
tiene más ventajas sobre el empleado? No, La porque comparación de cuando... fuerza No, o no, de no, no, posibilidades porque, que uno tiene ante la ley. a ver, obviamente son situaciones comparativas, claro que son situaciones comparativas, es decir, de pronto, bueno, cuando si yo estoy midiendo el acceso a la salud, ¿no? Claramente voy a comparar, va a haber diferencia en el acceso a la salud entre alguien que tiene mayores posibilidades económicas y alguien que no las tiene. Pero no es esta la idea de comparación relevante cuando decimos que la interpretación se torna necesaria frente a la existencia de un término comparativo en una expresión normativa. Esperen que voy a ver si encuentro, tengo acá otra computadora, no sé, a ver, el En código el penal. libro en el texto del Sí. campus había un ejemplo que a mí me resultó muy claro, que era el nivel de endeudamiento de una empresa. Sí, sí, pero miren, esperen, ¿no? Les voy a leer algo. Miren, por ejemplo, ¿no? El Código Penal dice lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, se impondrá. A ver. Perdón, ¿no? Por ejemplo, dice, bueno, no sé, se impondrá prisión, no sé, a ver, de 1 a 6 años. Si la lesión, estoy leyendo cómo el Código Penal califica, ¿no? O sea, me describe una lesión que va a ser leve, o sea, las lesiones leves son las lesiones que producen al otro un daño en el cuerpo o en la salud que no esté previsto en otra decisión en otra disposición del código. Pero cuando el Código Penal me quiere decir que una lesión es una lesión grave, va a decir si la lesión produjera una enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable. No, es decir, yo ya tengo un término probabilístico. O de pronto cuando digo la inutilidad permanente para el trabajo. No, nuevamente, a ver, la idea de inutilidad es un concepto valorativo, o incluso a veces también se puede transformar en un concepto comparativo si la inutilidad la miro. ¿No? Dice, bueno, o por ejemplo, ¿no? La pérdida de un sentido, de un órgano, de un miembro, la pérdida del uso de un órgano, de la palabra, bueno, o de la capacidad de engendrar o concebir. Estoy buscando alguno comparativo, ¿no? Porque hay muchos en el Código Entonces, Penal. entonces tiene que... sería, perdón, entonces sería el caso comparativo en cuanto al hecho, no en cuanto a la norma, o no No, en es que cuanto a la... acá estamos hablando de palabras vagas, palabras probabilísticas, palabras comparativas, ¿no? La palabra nivel, dejemos de lado que a nivel de, o puede ser que la palabra nivel de endeudamiento aparezca en una norma, ¿no? Pero el nivel de endeudamiento yo lo tengo que medir en función de números. Pero puede ser que esa palabra aparezca en un enunciado normativo. Y cuando hablamos de estos conceptos que son problemáticos, en realidad el texto está haciendo referencia a palabras que están contenidas en un enunciado normativo. Entonces, la dificultad es, a ver, yo no, porque de pronto cuando yo mido, no sé, como decía Marcelo, ¿no? Las diversas, ¿no? fuerzas de trabajo frente al empleador, o cuando quiero medir, ¿no? quiero comparar dos leyes, o cuando quiero comparar, una cosa es que yo compare situaciones, y otra cosa es cuando, a ver, obviamente esto implica un ejercicio, a ver, la comparación implica un ejercicio de medición intelectual frente a dos situaciones, pero acá, cuando nosotros estamos hablando de conceptos vagos, valorativos, probabilísticos, estamos hablando de palabras que tienen, ¿no? A ver, esa característica y que están presentes en un enunciado normativo y el juez tiene que interpretarlas. El juez o nosotros tenemos, o sea, o el abogado el día de mañana decir, bueno, a ver de pronto, ¿no? ¿En qué momento, ¿no? A ver, una enfermedad se transforma en probablemente incurable?
¿no? Porque eso implica que yo voy a tener que hacer un juicio de valor, de probabilidad, o sea, voy a tener que hacer un juicio de probabilidad cuando el médico, que va a ser el perito, se encuentre, no sé, frente, no sé, a una enfermedad producida por una lesión, porque acá piensen que, ¿no? De pronto, yo tengo, a ver, una norma que me dice, el que causare a otro un daño y en el cuerpo o en la salud será reprimido con tantos años de prisión. Pero de pronto yo tengo el que causare al otro un daño en el cuerpo o en la salud que le produzca inutilidad permanente para el trabajo. ¿Cómo lo mido? ¿En qué condiciones? ¿No? Entonces, bueno, esto me obliga a interpretar, ¿no? Cuando el texto les dice a ustedes que, ¿no? que nos encontramos a enunciados normativos, a un texto normativo que tiene todas estas palabras, está diciendo, bueno, evidentemente que hay que hacer un ejercicio interpretativo. Porque ¿qué significa en un texto normativo, ¿no? La enfermedad cierta o probablemente incurable? Sin perjuicio de que obviamente va a haber situaciones en las que después, a ver, todas las situaciones que ustedes nombraron, obviamente son situaciones, porque fíjense que son todas situaciones en las que hay comparaciones, pero acá estamos haciendo referencia, como yo les decía, tiene que ver con en palabras que están en un texto, no sé, en un texto normativo, ¿no? No sé, por ejemplo, de pronto, ¿no? Dice, bueno, se aplicará reclusión o prisión perpetua, ¿no? Al que matare con ensañamiento. ¿Qué significa matar con ensañamiento? ¿Qué significa matar con alevosía? ¿Qué significa, no? Matar mediante la utilización de veneno, porque bueno, sí, obviamente, nosotros podemos calificar el veneno una sustancia, ¿no? que produzca cierto desajuste químico que produce la muerte. Pero bueno, hay un caso que se plantea cuando lleguen a penal parte especial, ¿qué pasa con el vidrio molido? ¿No? Es decir, entra dentro del campo referencia semántica, ¿no? Estas situaciones en las que siempre me ponen, ¿no? Ponen siempre estos límites, ¿no? De pronto, a ver, ¿qué significa procedimiento insidioso? Entonces, cuando nosotros hacemos referencia a esos términos, hacemos referencia a los términos en los que aparece un enunciado normativo. Ahí recién Marcelo hacía otra acotación respecto a que el porcentaje de incapacidad lo da el médico. Bueno, esto es algo que lo van a ver cuando lleguen a procesal civil y a procesal penal. Cuidado, porque el médico como perito, como técnico auxiliar, me va a dar una descripción desde el punto de vista médico, pero la valoración jurídica siempre la hace el juez, porque el código no dice una incapacidad laboral del 50%, porque además, incapacidad laboral, ¿para qué trabajo? Es lo mismo la incapacidad laboral de alguien que, no sé, a veces un colocador de pisos, que alguien que trabaja en la empresa del pescado. Es decir, entonces, bueno, es como que el médico lo que tiene que hacer es responder a aquellos puntos de pericia, esto lo van a ver cuando vean procesal, tanto civil como penal, es decir, bueno, ¿cuál es la competencia del médico? Porque el médico no puede suplir al juez, y las valoraciones las tiene que hacer el juez, ¿no? Y es precisamente estas dificultades que se presentan a la hora de interpretar, a la hora de valorar, que obligan precisamente a los jueces a dar las razones de su decisión, ¿no? Porque, bueno, probablemente los enunciados normativos nos permitan llegar a más de una decisión, ¿no? Y esa decisión, en la medida que esté bien fundada, coexiste. Cuando ustedes avancen un poquito más, ¿no? En cada una de las materias, sí. Disculpe la molestia. Sí, Menéndez Mayo la habla. Yo hice Sí. la consulta sobre la discapacidad de porcentaje. No fue Marcelo, fui yo. Ah, sí, Mario, perdón. No, también, Sí, también. Igualmente no, Sí. Hay un estándar, sí, obviamente, a ver, médicamente están estandarizados los porcentajes de incapacidad, ¿no? Ahora, ese porcentaje, a ver, puede ser que se produzca por un accidente, pero en este caso, cuando el Código Penal exige esto, lo exige para las lesiones dolosas.
Entonces, igual el juez penal tendrá que ver si ese porcentaje de incapacidad, ¿no? Es decir, más allá de que sea, no es que el Código Penal dice, bueno, si tiene el 70% de incapacidad, esa es una incapacidad permanente para el trabajo. ¿No? El médico tendrá que decir, hay tanto porcentaje de incapacidad. Luego, el juez dirá si esa incapacidad es permanente, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente sobre la base del dictamen de otra disciplina. Pero esto me permite ir, esta observación que hace Mario, ¿no? Sobre esta dificultad, a mí me permite seguir avanzando sobre este punto de partida inicial que tenía que ver con frente a qué problemas, ¿no? O cuáles son los problemas que a mí me permiten hablar de un caso difícil y no de un caso fácil o rutinario. Y nosotros habíamos enumerado, fíjense, problemas de interpretación, problemas de prueba, problemas de relevancia y problemas de calificación. Voy a empezar con los problemas de relevancia, ¿no? Que los problemas de relevancia es un problema que tiene que ver estrictamente con lo que sería la premisa normativa. Porque muchas veces el juez puede dudar acerca de cuál es la norma que tiene que aplicar al caso, ¿no? Es decir, bueno, puede haber un conflicto, ¿no? De sucesión de leyes, sucesión de normas, entonces el juez tiene que decir qué normas se va a aplicar la primera, se va a aplicar la segunda, o un problema de constitucionalidad, ¿no? Cuando en el marco de un caso, ¿no? De pronto se plantea la inconstitucionalidad, una de las partes le plantea al juez la inconstitucionalidad de una norma. Y bueno, el juez va a tener que decidir respecto de si esa norma es constitucional o no es inconstitucional, y qué norma va a aplicar o qué norma va a aplicar en función no sé, de estos conflictos de tiempo, de conflictos de validez, conflictos de especialidad. Entonces, o ahora muchos de estos conflictos se dan a ver cómo se interpretan o qué relevancia tiene esta norma frente al derecho internacional de los derechos humanos incorporados al bloque constitucional. Hay muchas situaciones en que se ven, los jueces se ven en la obligación de reinterpretar el alcance de ciertas normas de derecho interno frente a la incorporación de los pactos internacionales de derechos humanos. Entonces el juez tiene un conflicto de relevancia normativa y lo tiene que resolver y va a tener que argumentar, ¿no? Decir, bueno, tiene que elegir la premisa mayor. ¿Y cuál va a ser la premisa mayor? Si yo tengo tiene un montón de materiales normativos disponibles y los tiene que elegir. Entonces ahí se encuentra con un problema de relevancia, ¿no? Cuando el juez duda acerca de qué norma es la norma relevante para resolver un caso. Insisto, puede tener problemas de validez temporal, problemas de validez espacial, ¿no? Es decir, no sé, problemas, o sea, varias situaciones que pueden darse en torno a ver, insisto, ¿no? A ver, problemas de vigencia, de conflictos de vigencia temporales de leyes, no sé, a ver qué pasa si, no sé, a ver, hubo, no sé, a ver, un delito, no sé, a ver, no sé, pensemos, no sé, en una tenencia de estupefacientes o una tenencia de arma de guerra que se extiende en el tiempo y en el medio hubo una modificación legislativa. O hubo, no sé, una modificación legislativa de emergencia, ¿eh? Ese es cuando el juez tiene más herramientas en la mano, que le llega todo eso de puede buscar la adecuada al caso que está. Sí, en realidad lo que tenemos, ahí lo que se tiene es a ver, ¿por qué hablamos de un problema de relevancia? Porque el juez tiene que decidir cuál va a ser la norma relevante para resolver el caso, y va a tener que justificar por qué elige una y por qué elige la otra, ¿no? Eso por ahí serían los problemas de relevancia. Luego tenemos, a ver, problemas de interpretación, que todos los problemas de interpretación tienen que ver precisamente con todo lo que se ve, ¿no? En la unidad de interpretación, es decir, ¿qué significado le asigno yo a este enunciado normativo? ¿No? Piensen, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este ejemplo que nosotros decimos, el ejemplo de la palabra vehículo. De pronto hay un artículo del Código Penal que dice, no sé, el robo se agrava si se trata de un vehículo dejado en la vía pública. Bueno, perfecto, nosotros podemos coincidir en que un automóvil queda comprendido dentro del campo de referencia semántica del concepto vehículo. También podemos coincidir en que un monopatín no queda incluido dentro del campo de referencia semántica, ¿no? O un par de patines. Yo me olvido los rollers y alguien, no sé, en la vereda alguien me los roba, la mayoría de nosotros estaríamos dispuestos a decir que eso no es un vehículo.
Pero bueno, ¿y qué pasa con las bicicletas? Y ustedes se van a encontrar con fallos que van a decir que las bicicletas quedan comprendidas dentro del campo de referencia semántica del concepto vehículo, y otros fallos que no. Es decir, lo que se discute es el significado de esa palabra. Incluso palabras, a ver, disposiciones normativas, ¿no? que de pronto a nosotros nos parecen que su significado está resuelto. Pero bueno, uno que dice, bueno, el que mataría a otro, ¿no? Nosotros sabemos que el otro es un ser humano. Pero yo los invito a que se acuerden de esto y lo lean, ¿no? Cuando lleguen a penal, parte general, y lean las discusiones que había acerca de en qué momento, a ver, el otro, a ver, qué otro humano es objeto de homicidio o objeto de aborto. Entonces, bueno, a ver, ¿y cuán separado tiene que estar el feto del cuerpo de la madre para que esa muerte de ese ser humano sea homicidio y no sea aborto? Es decir, y hay una serie de discusiones interpretativas respecto del significado del otro, de la palabra otro, en un enunciado que pareciera simple, ¿no? Es decir, que en principio no ofrecería dudas interpretativas, y sin embargo, la mayoría de los enunciados normativos presentan, ¿no? estas dudas interpretativas, que el juez tiene que resolver, pero el juez tiene que resolver y además tiene que justificar, ¿no? Si frente a dos significados posibles, ¿por qué utiliza el significado A y no utiliza el significado B? Entonces yo ahí tengo problemas de interpretación. Y esto que decía, ¿no? De pronto, Mario, ¿no? Con relación a las pericias médicas, que por ahí es muy común, ¿no? De pronto decir, bueno, el médico me determina esta situación, pero el médico, o sea, la pericia médica es una prueba, ¿no? Es decir, se incorpora como elemento probatorio al proceso. Entonces, bueno, puede haber problemas de prueba, ¿no? Porque no siempre todas las situaciones se le presentan al juez con mucha claridad. Y bueno, a lo mejor, ¿qué grado de capacidad, ¿no? ¿Qué grado de incapacidad produjo una lesión? Es una determinación. Yo tengo, bueno, a ver, tengo, no sé, más o menos en claro qué significa que la gravedad, que la enfermedad sea probablemente incurable, y bueno, que frente a ciertas condiciones médicas no tenga posibilidad de que haya una mejora en la salud. Bueno, entonces ahí yo tengo que es incurable cuando la medicina actual no me permite mejorar este estado. Entonces no tengo problemas con el significado incurable. Bueno, a ver, ahora, este grado de capacidad o este grado de incapacidad, a ver, o es un grado que es 30 o es un grado que es 50. Y ahí tengo un problema de prueba, que me transforma un caso fácil en un caso difícil, y que el juez va a tener que decidir por qué da por acreditada una situación A o por qué da por acreditada una situación B. Y luego tengo problemas de calificación, ¿no? Donde, bueno, acá los problemas de calificación, fíjense que los problemas de interpretación y los problemas de relevancia involucran específicamente a la premisa normativa. Los problemas de prueba involucran a la premisa fáctica. Y los problemas de calificación, ¿no? De alguna manera involucran tanto problemas de, ¿no? tanto la premisa fáctica como la premisa normativa, ¿no? Es decir, hay no sé, a ver, ejemplos en algún momento, ¿no? De pronto no estaba previsto, o sea, bueno, el hurto se definía como el apoderamiento de una cosa total o parcialmente ajena. Pero cuando se empezó a sustraer energía, la energía no era una cosa. Entonces, ¿cómo la califico? ¿No? Este hecho, que es la sustracción de energía, ¿cómo lo califico? ¿Bajo qué norma lo califico? Hasta que, bueno, una modificación en el Código Civil que le equiparó la energía eléctrica a las cosas, o de pronto en algún momento se discutió muchísimo dentro de la teoría a ver, el delito de abuso sexual, a ver, si la felatio inore constituía un caso de abuso sexual con acceso carnal. Y había algunos que decían que sí, otros que decían que no. ¿Cómo califico este hecho? ¿Como abuso sexual simple con abuso sexual con acceso carnal? Y de pronto una reforma legislativa que zanjó la discusión y dijo que era abuso sexual con acceso carnal también el acceso por vía bucal. Entonces son problemas de calificación, es decir, yo ya resolví cuál es el hecho, tengo claramente cuál es la norma, pero no sé si este hecho quede comprendido dentro del antecedente de la norma. Entonces, todas estas situaciones, estos problemas, son los problemas que me permiten decir, y estoy en un caso difícil, ¿no? Es decir, bueno, este caso fácil, que era rutinario, porque no tenía problemas de
en elegir la premisa normativa y en elegir la premisa fáctica, cuando yo me encuentro con problemas de relevancia, con problemas de calificación, con problemas de prueba, con problemas de interpretación, me encuentro frente a un caso difícil, que exige un esfuerzo adicional de argumentación por parte del juez, ¿no? Es decir, porque bueno, porque en los casos fáciles a mí me alcanza con la justificación interna, no con el paso de las premisas a la decisión. Mientras que en un caso difícil, el juez ya abre las puertas de la justificación externa porque tiene que justificar de qué manera elige la premisa fáctica o de qué manera elige la premisa normativa. Tiene que justificar de qué manera resuelve el problema de relevancia, de qué manera resuelve justificadamente o razonadamente el problema de prueba, etcétera, etcétera. Entonces, las situaciones donde yo me encuentro frente a un caso difícil, ¿no? Exige problemas adicionales de argumentación, ¿no? Por eso hablamos de justificación interna y justificación externa. Y no necesariamente, por eso digo, a ver, estuvo interesante la pregunta inicial de Silvia, que bueno, que esto, a ver, el hecho de que se utilicen reglas o principios no tiene que ver con los casos fáciles o con los casos difíciles, sino que en realidad los casos fáciles y los difíciles los distinguimos por otras situaciones, ¿no? Bueno, y hay otra categoría que son lo que se denominan casos trágicos, donde cualquier solución que se adopte implica una pérdida de derechos para alguno de los involucrados, pero bueno, es una categoría que nosotros no la usamos. Pero bueno, ya estamos en el horario. Los vamos Cristian, los exceptuados para el examen los vamos a informar hoy mismo en el aula. De todas maneras, si no, le podemos pasar el listado a Brandon para que lo publique en el grupo de WhatsApp, y aquellos que tienen acceso al campo también a veces se los comunicamos directamente por el campus. Pero estén atentos al campus, y si no, le decimos a Brandon que pase el listadito por el grupo de WhatsApp. Sepan que cualquier consulta, bueno, ahora lo que voy a hacer es, en todo caso, voy a abrir un foro general en avisos en la primera parte del campus para todas las preguntas que tengan que ver con todo el material para aquellos que el jueves tengan que rendir el coloquio. Y estén atentos porque seguramente mañana haya otra clase de repaso. No sabemos qué docente la va a dar, pero seguramente mañana tengan otra clase. Así que si pueden ir anticipándose con la lectura o tener preparadas preguntas sobre aquellos aspectos que les resultaron más dificultosos, sería importante porque la pueden aprovechar mejor. Bueno, les agradezco enormemente el tiempo y la escucha. Nos estamos viendo. Hasta luego, profesora. Gracias. Enzo, no, gracias a ustedes. La clase a las 3, a las 15, Enzo. A la hora de siempre. Gracias. No, gracias a ustedes.